creo que es el libro más positivo del Antiguo Testamento. Es el libro, porque si usted ve en la ley, el pueblo falla un montón de cosas, y después de Josué, el libro de Jueces, es increíblemente deprimente. Jueces es deprimente, ¿no es verdad? Y bueno, y el resto es un montón de cosas que les pasa a esta gente en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. A mí me ha tocado solo 2 versículos, que es Josué capítulo 1, verso 1 y 2, y dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, ¿sí? Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. ¡Wow! Es interesante. Yo estaba viendo, ¿cuántos recuerdan esta película? ¿No es verdad? ¿Sí la han visto o no? Hakuna Matata, ¿no es cierto? Hakuna Matata es una frase de Tanzania y de Kenia. Ellos dicen esta frase y realmente lo que significa es de que Timón, no, esto es Tumba. Sí. Timón y Tumba, ustedes se la saben más que yo, no sé. Ellos están diciéndole a este futuro heredero en esta transición, Hakuna Matata, ¿no es verdad? Esa es la canción. ¿Qué es lo que significa Hakuna Matata? Hakuna Matata es: no hay problema, no hay de qué preocuparse, no hay por qué estar angustiados. Y creo que ese es el propósito del libro de Josué. Josué, en medio de la transición, nos muestra cómo podemos aprender a obedecer cuando tú crees en la promesa de Dios. Lo que quiero decir es esto: nosotros muchas veces no obedecemos porque no creemos al dador de la promesa. Es bastante fuerte lo que estoy diciendo. No obedecemos porque no le creemos al dador de la promesa. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un lugar así y el niño lo ponemos aquí de 2 años y le decimos al niño que se lance sobre nosotros, el niño se lanza porque el dador de la promesa le está diciendo que lo va a sostener. Nosotros no obedecemos a nuestro Dios porque no confiamos en el que da la promesa. Josué es la excepción. Y cuando empezamos este libro, nosotros vamos a ver 3 aspectos en que el dador de la promesa cumple su promesa. ¿Sí? Primero, en Deuteronomio 34, el último capítulo de la ley de Moisés, describe que Moisés murió. Y después que Moisés muere, dice que hicieron duelo por 1 mes. Ahora, si el líder, este increíble líder llamado Moisés, ha muerto y no pudieron lograr lo que en 10 días hubieran logrado caminar y les ha tomado 40 años llegar, y con este líder que hizo las 10 plagas, Dios lo usó, que abrió el mar rojo, que hizo brotar agua de la roca, que trajo y puso una nube para el sol y que puso una antorcha para el frío, y que cuando tuvieron ganas de carne se abrieron los cielos con codornices y todo eso. Este líder no pudo caminar, no pudo lograr cruzar el Jordán, y lo que debía haber hecho en 10 días lo hizo en 40 días. ¿Cuál es la esperanza de este pueblo? Están diciendo: ¿y ahora qué vamos a hacer sin Moisés? ¿Qué es lo que nos espera en medio de todo eso? Y aún en medio de ese duelo, describe que nace un nuevo líder.
Y yo dije, quizás es el libro más positivo porque incluso Moisés no entró a la tierra prometida porque no pudo controlar su ira y su enojo. ¿Tú recuerdas este Moisés? Es increíble porque es el único que ha recibido un libro escrito de la mano de Dios. Y cuando baja y ve que el pueblo está ahora adorando a un ídolo, quiebra las tablas en su enojo. Y después Dios le dice, no, las segundas tablas tú las vas a escribir. Yo te dicto, tú las escribes. ¿Recuerda la segunda vez que tuvo enojo Moisés? Cuando vio que un egipcio estaba golpeando a un hebreo. Y fue tanto su enojo por castigar que hizo, que mató al egipcio. Podemos hacer toda una serie de la ira de Moisés, ¿no es verdad? Y Dios le dijo que toque la piedra, pero ¿qué hizo Moisés? La dio con fuerza, con enojo a la piedra. Y Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 3 es uno de mis sermones favoritos porque dice que le mostró, dice, y he pedido 3 veces, dice Moisés, que me dejes entrar a la tierra prometida. Y Dios me dijo, basta, ya no me pidas más, tú no vas a entrar. Hay uno que se llama Josué, que va a venir. Pero el Moisés era increíble, ¿no es verdad? Increíble todo lo que él hizo, todo lo que Dios hizo por medio de él para liberar a su pueblo. Y en medio de ese duelo Dios muestra que hay una provisión llamada Josué. Entonces, yo he puesto aquí, Dios sabe jugar sus piezas, nadie es indispensable. Yo estoy pensando, ¿qué hubiera pasado en nuestros tiempos de pensar, wow, ¿y ahora qué va a pasar? No tenemos a Moisés, este pueblo es rebelde, este pueblo es... No somos un pueblo de guerra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y Dios levanta y llama a un hombre llamado Josué. Y Josué, dice en el versículo 1, dice, y el versículo 2, dice que era el asistente de Moisés. Y ahora le dice que mi siervo Moisés ha muerto y tú debes prepararse para que tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán. Y yo estoy pensando en los zapatos de Josué diciendo, wow, Dios, si tú hiciste todas esas cosas con Moisés y ahora tú quieres que yo los cruce, es porque Dios empezó a llamarlo y siempre... Su nombre era Oseas. Oseas significa, ¿sí?, salvación en hebreo. Josué es Yeshua y le cambia el nombre. Dios le dice a Moisés que le cambie el nombre. Yeshua, Dios es la salvación. Ahora quiero que veas el paralelismo entre el libro de Josué y el Yeshua del Antiguo Testamento y el Yeshua del Nuevo Testamento. ¿Sí? Este es el que va a cruzar el pueblo para llevar a la tierra prometida. El Yeshua del Nuevo Testamento, Jesús, es el que lleva a su pueblo a la tierra prometida, ¿no es verdad? Y podemos empezar a ver algunos paralelismos ahí. Esa es una de las razones porque veo que Josué no hay una mancha en sí mismo en su vida. Porque Moisés, su enojo, David, todos sus pecados, Salomón, todos sus pecados, pero Josué no. Este Yeshua del Antiguo Testamento, Dios lo llama y cambia su nombre, que es muy parecido, ¿no es verdad? Oseas a Yeshua es muy parecido a Josué. Dios lo escogió. Números, ¿sí?, 27, 16 al 18 dice, dígnate, Señor Dios de toda la humanidad. Escucha bien, Moisés como oraba. Nombrar un jefe sobre esta comunidad. Uno de los que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Yo creo que Moisés entendía sus tiempos también. ¿Sí? Un día de estos me va a tocar irme. ¿Y qué va a pasar? Y el Señor le dijo a Moisés,
toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él. Es decir, transmite la autoridad que yo te he dado a ti, Moisés, sobre este Josué. Dios lo llamó. Todos somos llamados de parte de Dios. Y cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, es más importante obedecer ese llamado que ver tus conveniencias. Dios nos llama a servirle en lo que nos llama a hacer. A veces nosotros queremos negociar con Dios en ese llamado. Pero si Dios te llamó, más vale que le sirva. Si yo estoy seguro, Dios nos ha llamado a todos en diferentes roles y en diferentes posiciones. Era un líder militar. Éxodo 17:9. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Esta es la vez cuando Moisés empieza a orar y baja los brazos y pierde. ¿Sí se dan cuenta? Que hasta le ponen piedras al pobre Moisés encima. Es un poco jocoso, pero es la dependencia de Dios que tenían ellos. Y este líder militar está luchando, está peleando abajo. Sabía cómo era un poco la guerra. Josué experimentó la presencia de Dios. En Éxodo 24:13 dice: Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. ¿Con quién fue Moisés? Y en otra de las narrativas, en Éxodo 33, dice que Moisés bajó, pero Josué se quedó en la tienda ahí, en la presencia de Dios. Experimentó, no se lo contaron a Josué. ¿Sí? Ahora, experimentar no siempre es algo místico, es decir, ¿cuántas veces tú has pedido algo a Dios? Dios manifiesta su gloria, te hace ver que en su bondad Él hace mejor de lo que tú esperabas. Y quizás tú dices: es que yo no experimento. Déjame decirte, Dios está mostrándote lo que Él está haciendo. ¿Sí? Dios está mostrándote su experiencia con Él. ¿Sí? A veces hay muchas personas que creen que solamente es como yo me siento. Ten cuidado con eso. Pero experimentar es saber: Dios me ha estado guardando y protegiendo y salvando y manteniendo este día. Hay muchas personas que solo están diciendo: el culto estuvo bueno, si yo sentí, se me hacía la piel de gallina, ¿no es cierto? Ok, está bien, si tú sientes así, no es problema. Pero hay otras maneras de sentir. Hay otras maneras de saber que tú has experimentado la presencia de Dios, porque yo, siendo infiel, Dios ha manifestado su gracia, su misericordia, su poder, y empiezo a experimentar que Dios está conmigo. Cuando no tenía quizás opciones, de repente Dios dice: hey, aquí va. Cuando parece que todo el mundo ha dicho que no, aparece Dios y dice: no te preocupes, aquí está. Y empiezas a experimentar. Y dice que Moisés era el líder que hablaba cara a cara con Dios. ¿Te imaginas? Lo describe. Este Moisés hablaba cara a cara con Dios, y ahora Josué dice: ¿y ahora yo qué? Y me imagino que Josué experimentó esa relación. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Sí? Y hay muchas aplicaciones de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. No solamente manipular. Y quiero decirte eso. Nosotros queremos resolver la presencia de Dios en nuestra vida a nuestra forma. Pero cuando tú experimentas la presencia de Dios, ¿qué es lo que Él quiere que hagas? Es difícil. Es muy difícil. Hay veces que nosotros, por ejemplo, en el matrimonio decimos: bueno, si ella o él se porta así, yo también. Si tú le dices: Dios, ¿qué quieres que yo haga?, es totalmente diferente. Y Dios va a poner en tu corazón cosas que la palabra afirma que hagas en esa relación. Supongamos que tu esposa es grosera al responder. Cuando tú vas a orar, piensa: Dios, ¿qué es lo que quieres que haga con mi esposa? Y vas a encontrar versos como: ámala,
protégela, perdónala, tú tampoco eres un santo, ¿no es verdad? Pero es más fácil quererle decir a Dios lo que tiene que hacer. Y lo mismo para las mujeres. Entonces, experimenta la presencia. Josué es uno de ellos. Esta parte que voy a decir es una de las más impresionantes para mí de la vida de Josué. Tuvo la perspectiva correcta de parte de Dios. Hay que tener la perspectiva correcta en las cosas de Dios. Es muy peligroso que nosotros tengamos la perspectiva del mundo en las cosas de Dios. Hace algunos años, cuando logramos un préstamo para comprar este terreno, ¿sí? Hubieron muchas ideas, buenas ideas. Quizás a lo mejor es mi falta de fe, pero yo no creo que es eso, ¿sí? Pero estas personas dijeron, compremos, yo no sé cuántos de nosotros hemos pensado, mientras más grande es mejor, ¿sí? Pero compremos algo más grande y dividimos los lotes y vendemos los lotes, y con lo que vendamos los lotes ya tenemos Y yo creo que con los dineros de Dios no es así. Tienes que tener la perspectiva correcta. Yo les aseguro que a lo mejor estuviéramos en problemas legales de haber vendido un lote y que no nos paguen, o que el otro, y nos hubiéramos desviado del propósito correcto. ¿Cuál es la perspectiva de Dios en las cosas que Dios quiere? Ellos están preparándose para entrar en la tierra prometida en el libro de Números, ¿sí? Y Moisés envía 12 personas a que exploren la tierra. Vayan ustedes a ver cómo es este lugar. Vayan ustedes a ver qué hay ahí en ese lugar. Y cuando cruzan estos espías, 2 de ellos, uno era Caleb y el otro era Josué, y cruzan el río y empiezan a ver, wow, toda esta tierra, especialmente lo que estaba junto al Jordán, era verde, ¿no es verdad? No creo que llegaron más allá, ¿sí? Pero vieron toda esta tierra prometida, y dice, la tierra que fluye leche y miel. Y cuando regresan, los 10 le dan un reporte terriblemente negativo a Moisés. Dice Moisés, la tierra es buena, produce increíblemente. El problema es la gente que vive ahí. Esta gente son ejércitos, es gente gigantes. Nosotros no vamos a poder ganarles a ellos. Nosotros no podemos con ellos, Moisés. Yo no sé para qué Dios nos trajo hasta aquí. Me imagino, no dice eso en el libro de Números. Mejor estuviéramos comiendo cebolla y ajos allá en Egipto. Y de repente, cuando llega este pasaje en el verso 8, voy a leer desde el verso 5, ¿sí? Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante la comunidad israelita. Moisés se frustró, se deprimió. Ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Josué y Caleb, dice, rasgaron sus vestiduras en señal de duelo. Escucha bien. Josué y Caleb rasgan sus vestiduras y tienen duelo. ¿Por qué? Porque los otros 10 no pueden entender lo que Dios quiere hacer con este pueblo de Israel, porque no están confiando en el dador de la promesa, están confiando en sus fuerzas. Y la frustración de Josué y de Caleb es, y entonces le dijeron a toda la comunidad israelita, Josué, ¿sí? Ahí viene esta parte, Josué y Caleb, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor. Ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Me encanta como lo pone la Nueva Versión Internacional. Si quieres puedes buscarlo, Números 14:8 estoy leyendo, ¿sí? Ya son pan comido. Es increíble, ¿no es verdad? No tienen quien los proteja.
porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. Amén, ¿no es verdad? Mi hija tenía esa frase: ¿qué vas a hacer? Es pan comido. Esto es facilito, ¿no es cierto? Esto es facilito. Imagínense, estos dos hombres se paran y dicen: hey, si es de Dios, Él no lo va a dar. Estos gigantes, estos guerreros amalecitas, todos estos son pan comido. Si Dios está de nuestra parte, no les tengan miedo. Wow, qué profunda convicción de creerle al dador de la promesa, ¿no es verdad? Qué profunda convicción de creerle al dador de la promesa. Hay gente que va a la iglesia evangélica y cuando no le va bien en los negocios, incluso se va donde el curandero y donde el brujo. ¿Tú crees que le creyó al dador de la promesa? Yo por lo menos he escuchado algunos casos de gente que parecían firme en el camino de Dios. Pero cuando vino el problema, cuando vino la enfermedad, cuando vino que el negocio no va bien, se han ido hasta donde los brujos. Y yo digo, ¿y dónde está la fe de esas personas? ¿Realmente creían en el dador de la promesa? ¿O solo obedecían por la conveniencia que les iba a ir bien? ¿Qué voz estás escuchando cuando es de creer en el dador de la promesa? Hay veces que nos confundimos en escuchar a Dios. Hace un mes por lo menos, yo fui a una farmacia a comprar algo y fue interesante. Entonces yo puse Spotify en mi carro y salió una canción de Mercedes Sosa, Cambia todo, cambia, algo así. ¿Sí? Entonces cuando me bajé en la farmacia desconecté el cable del audio y me lo puse al bolsillo. Y cuando llegué, como tenía que caminar unos 10 metros, llegué ahí a la farmacia. Era un jovencito el que estaba atendiendo la farmacia. Y empieza a sonar la canción de Mercedes Sosa, cambia todo, cambia, ¿no es verdad? Y yo estoy diciendo, ¿cómo es posible que este muchacho de unos 17, 18 años esté escuchando a Mercedes Sosa? ¿Sí? Y yo estoy, ¿será que él la está escuchando o no? Y todavía le digo, ¿y por qué te gusta Mercedes Sosa? Y el muchacho dice, ¿y quién es esa señora? Y yo digo, pero la música se escuchaba, ¿sí? Entonces regreso a la camioneta, como era ahí, abro el carro, saco y estaba, mi teléfono era el que sonaba. No sé cómo se quedó prendido el audio en el teléfono, ¿sí? Y yo todavía, ¿y te gusta cómo canta Mercedes Sosa? ¿Quién es esa señora? Dice el muchacho. Y ya me quedo ahí. Muchas veces de nosotros estamos tan confundidos y no tenemos la perspectiva correcta de parte de Dios. Muchos de nosotros somos tan autocentrados que cuando las personas no hacen lo que nosotros queremos hacer, le echamos la culpa a Dios. Y en el matrimonio muchos le hemos echado la culpa a Dios en vez de dejar de ser autocentrados y egoístas. Porque hay gente que ha venido a mi oficina a decirme, es que pastor, no era la voluntad de Dios que me case con esta persona. Y yo les pregunto, ¿y esta persona es creyente? Sí, pastor, pero es que verá, yugo desigual no solamente es entre creyente y no creyente, yugo desigual es entre que ella es flaca y yo gordo, o lo que sea, sí. ¿Sí te das cuenta? Y hemos hecho eso cuando lo que tienes que hacer es tener la perspectiva de Dios. La perspectiva correcta de Dios. Dios escogió y dio la orden a Moisés de comisionarlo. Dios preparó la batalla y lo preparó a Josué. Pero Josué sabía de quién era la batalla. Mira lo que dice Deuteronomio 3, 21 al 22.
En aquel tiempo le ordené a Josué, dice Moisés, con tus propios ojos has visto lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho con esos dos reyes, y lo mismo hará con todos los reyes, los reinos por donde vas a pasar. No les tengas miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. No le tengas miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. Wow. ¿Te das cuenta? Este hombre sabía que la batalla no era de él. La batalla era de quién? Del Señor. Si solo eso entendiéramos en la vida. Si solo eso pudiéramos comprender en la vida. La batalla es del Señor. Tú me has puesto aquí. Mi tercer punto es, esta mañana, Dios nos capacita para lo que Él ha prometido. Dios nos capacita. Él ha dado la promesa, esta es la tierra prometida, y Él nos capacita. Prepárate para tomar la tierra que yo les prometí. La tarea no iba a ser fácil. Nadie dijo que ser cristiano era fácil. Nadie ha dicho que la vida cristiana de fe es fácil. Los desafíos son increíbles. Pero cuando tú sabes quién recibe la gloria, quién es el que da la promesa, y que la gloria es de Él, no es tuya. Cuando tú no le quieres robar la gloria a ese Dios. Ahora, déjame decirte, estas eran ciudades amuralladas, con guerreros fortificados ahí, para tomar ventaja de ellos de arriba abajo, con flechas y lanzas. Estos otros fueron esclavos, que han caminado por el desierto solo comiendo maná y todas esas cosas. No son guerreros expertos. Y tú vas a ver en la historia del libro de Josué cómo Dios empieza a darle las... Ok, griten por tantos días alrededor. ¿Te imaginas eso? Den vueltas alrededor de la ciudad, gritando y cantando y celebrando. E impresionantemente Dios hace su obra. Porque Josué empieza a ver en su mente, esto no es acerca mío y de esta gente, es acerca de la gloria de Dios. Que hay que cruzar el Jordán y está crecido. Y tiene que mojarse los pies antes de que se detenga el agua. Dios lo prepara para eso. Josué fue la esperanza en medio de esta desilusión que ellos tenían. El Yeshua del Nuevo Testamento. El paralelismo que existe. Y ese Yeshua en el Nuevo Testamento es el que nos lleva a la tierra prometida por la eternidad. No por nuestros recursos, no por nuestras habilidades, no por nuestro carisma y encanto, por su gracia y por su misericordia, nos lleva a la tierra prometida. Ese Cristo que es el Yeshua del Nuevo Testamento hizo todo por nosotros. Pero volvamos al Yeshua del Antiguo Testamento. Yeshua obedeció porque le creía al dador de la promesa. Porque le creía al dador de la promesa. ¿Obedecemos a Dios por sus promesas? ¿Porque le creemos al dador de la promesa? ¿O no? ¿Obedecemos porque Él es el verdadero y no hay otro? ¿O solo obedecemos cuando humanamente creemos que nos va a ir bien? Hakuna Matata.
No hay problema. No te angusties. Es una manera de ver la vida, porque le creemos al dador de la promesa. ¿Por qué os afanáis por el día de mañana? Cada día traerá ¿qué? Su propio mal. ¿Acaso alguien puede añadirle un codo a su estatura? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán ¿qué? Añadidas. Todas las otras cosas serán añadidas. Todos tenemos temor de enfrentar la vida. ¿Qué enfermedad va a venir? ¿Con quién se casarán mis hijos? ¿Van a tener un trabajo que les permita vivir dignamente? Pero tienes que ser como Timón y, ¿cómo es? Pumba. Timón y Pumba, ¿no es verdad? Hakuna Matata. Pero nosotros es porque creemos en Dios. Él está en control. Él está en control. Haz todo lo mejor hoy. Haz todo lo mejor. Pero deja que Dios se glorifique en tu vida. Deja que Dios se glorifique en tu vida. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos todo honor y toda gloria. Sabemos que tú eres el Todopoderoso. Tú estás en control. Gracias por permitirnos ver en este libro y en la vida de este hombre llamado Josué todo lo que tú has hecho. Porque tú, Señor, has manifestado tu poder, tu gloria, usando a este hombre. Y queremos, Padre, en el nombre de Jesús, de que tú nos capacites, Señor, a creer, a confiar en ti. Gracias porque tú eres bueno siempre. Y Señor, mi Dios, ayúdanos a experimentar a ti, a reconocer cuando tú estás trabajando, a saber lo que tú estás haciendo. Honra y gloria a tu nombre, Padre. Señor, oramos por estos diezmos y ofrendas que vamos a recoger. Que sean para tu gloria, Señor.